Pues vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a seguir hablando sobre, sobre el alma. Hoy tenemos las preguntas de la 140 a la 146. La semana pasada comenzamos con este ítem y pudimos ver cómo los espíritus contestaban a la pregunta, a la pregunta que encabeza, ¿no? este asunto, ¿qué es el alma, ¿no? Una cuestión que además lleva, bueno, como hemos estado hablando en casi todas las clases, tenemos un momento, ¿no? Para este tema, ¿no? Es una cuestión que lleva siglos en la mente de los seres humanos y hoy está totalmente presente. Pero nosotros vamos a hablar conforme se desarrollan estas preguntas y estas contestaciones en el libro de los espíritus. Y fijaros porque en este momento de la historia tan importante, cuando se les pregunta, cuando luego se publica estas dos ediciones, los espíritus dijeron que las almas y ellos resultan ser lo mismo, ¿no? Solamente el cuerpo, la materia que nos permite transitar en esta experiencia que resulta finita en él, pues es lo que establece la diferencia. La semana pasada, Valle nos estuvo hablando sobre ello, sobre esta cuestión, que es el alma, y la contestación que nos daban, y luego un análisis posterior que hizo Kardec en la obra que es el espiritismo, dejándonos puntos muy claros con respecto fundamentalmente a los términos. Entonces me gustaría comenzar recordando un poquito lo que hablamos, ¿no? En el punto 14, dentro de este libro que es el espiritismo, es un capítulo que se llama de los espíritus, va a reflexionar sobre este concepto del alma. Y nos decían que la unión del alma, del perispíritu, del cuerpo material, constituye el hombre. Y el alma y el perispíritu separados del cuerpo constituyen el ser llamado espíritu, estableciendo una relación entre los términos que ya hemos estado estudiando hasta llegar a, a estas preguntas que hoy vamos a dar. Y nos dejaba esta observación. El alma es de este modo un ser simple, el espíritu un ser doble y el hombre es un ser triple, ¿no? Y nos decía que sería más exacto reservar entonces la palabra alma para designar el principio inteligente y la palabra espíritu para el ser semimaterial formado por aquella y el cuerpo fluídico. Se explicó muy bien la clase pasada, pero continuamos, ¿no? Con esta reflexión de Kardec, como no puede concebirse, nos dice el principio inteligente, desposeído completamente de materia, ni el periespíritu, sin estar animado por el principio inteligente, las palabras alma y espíritu, concluye, son en el uso común indistintamente empleadas. Por eso, por esta cuestión que va a ser, que es aclarada por Kardec, vamos a observar cómo dentro de la misma literatura espírita, pues se van usando en un contexto, en otro, pero de esta manera, indistintamente utilizadas. Y también quería comentaros que analizando estas definiciones y fijándose en la pregunta 134, que es precisamente la que estamos iniciando, la primera que da lugar eh, a este, a este ítem 2, que habla sobre el alma,
el compañero David Santamaría concluye en un libro que se llama Inmortalidad del Alma, que pertenece a la colección Libre Pensamiento, que es una colección que solemos recomendar bastante, pues hace una reflexión sobre esto, ¿no? Sobre la pregunta ¿qué es el alma? Y la respuesta, un espíritu encarnado, habiendo también ofrecido aclaraciones sobre todos los términos. Y él, pues, recoge, ¿no? En este libro. Habrá que considerar que esta, refiriéndose a la que tenemos en pantalla, es una definición restrictiva del término alma, tomado desde el sentido habitualmente empleado en la expresión de la dualidad cuerpo-alma. De hecho, de forma habitual, acostumbramos, esto es así, ¿no?, a responder la pregunta ¿qué es el ser humano? Como siendo cuerpo y alma, siendo el alma, en este caso el espíritu encarnado, conforme a este ítem 134. Bueno, era un poquito necesario volver a recordar estas cuestiones que podéis ver en la clase anterior, donde fueron perfectamente desarrolladas. Entonces ahora nosotros pues vamos a avanzar ya con las preguntas de hoy y dándonos cuenta, ¿no?, que los estudios llevados a cabo por el espiritismo, las innúmeras experiencias constatadas por las investigaciones espíritas, tenemos muchísima información, muchísimos libros, muchísimos estudios por investigadores espíritas y por investigadores no espíritas. Y también para muchos, por las propias vivencias, todo esto que se convierte en un acúmulo, ¿no?, de datos, un acúmulo de experiencias, un acúmulo de pruebas, pues son evidencias, ¿no? Y desde ellas podemos afirmar que que somos muchísimo más que materia, ¿no? Pero también tenemos que entender que es lógico y necesario que cada uno de nosotros llegue a la convicción de ello por las vías adecuadas. Y esto es precisamente mediante el estudio y la reflexión. Por mucho que nosotros estemos dando clases, intentemos explicarnos, intentemos dar argumentos, hayamos recurrido al final a las investigaciones, a los libros, a todos esos, al final es una cuestión de cada uno llegar a estas conclusiones. Somos más que material. El otro día estaba leyendo un reportaje de Alex Gómez, este científico que habla desde la neurociencia, desde todos esos estudios y busca también en este ámbito ir más allá. Y él decía, mis hijas son mucho más que materia, ¿no? Parece una frase que es muy sencilla, pero se requiere de muchas reflexiones, de mucha observación, de mucha introspección para poder estar realmente convencido de ello. Hablamos del alma, estamos hablando del alma en estas clases, siempre en nuestros contextos surge, ¿no?, el alma, pero también tenemos que hablar de un cuerpo que igualmente hoy en día seguimos escudriñando. ¿Cuántos misterios quedan por resolver? ¿Cuánto campo le queda a la ciencia por explorar en lo relativo a lo que somos, a lo que supone para nosotros este vehículo físico? Filosóficamente hablamos, si es así, con el conocimiento del soma, imaginemos lo que nos queda por aprender de la psique. Todo el tiempo que lleva el ser humano planteándose estas preguntas hasta el día de hoy y todo lo que nos queda por, por conocer, ¿no? Pero bueno, como estamos estudiando esta obra de los espíritus y lo hacemos de forma gradual, vamos a quedarnos con la claridad de sus respuestas, a pesar,
siempre lo decimos, de las parcas herramientas que nuestro lenguaje ofrece para ellos. Y ellos nos han dicho, el alma es un espíritu encarnado, con todas estas explicaciones que dimos el otro día y que he iniciado yo la clase, ¿no? Un alma enigmática para un cuerpo aún por conocer en su complejidad a pesar de tantos avances. Entonces, no es de extrañar que en este tiempo, en 1857, en estos primeros años de la segunda mitad del siglo XIX, nos encontremos con preguntas como las que hoy tendremos en la clase. Ya hemos visto en otras ocasiones y lo hemos estudiado cómo a lo largo de la historia se ha contemplado el concepto alma. Incluso cómo se subdivide, cómo se sitúa en las diferentes partes del cuerpo, de los órganos, y esto es precisamente por lo que Kardec pregunta. Vamos a leer las cuestiones, vamos a leer las respuestas, vamos a hacer algún comentario porque son bastantes, no nos va a dar tiempo a mucho más, ¿no? Pero estas preguntas tienen su lógica dentro de este contexto. La primera con la que nos encontramos es la siguiente. ¿Qué pensar de la teoría que considera al alma subdividida en tantas partes como músculos hay y presidiendo así cada una de las funciones corporales? Y los espíritus explican y dicen, ellos dependen una vez más del sentido que se dé al término alma. Si se entiende por ello al fluido vital, entonces se tiene razón. Pero si se entiende por alma al espíritu encarnado, que es la definición que ellos nos dan, se está en un error. Ya lo hemos dicho. Y aquí dice algo que es la idea fundamental. El espíritu es indivisible. Transmite a los órganos el movimiento sirviéndose para ello del fluido intermediario sin que por ello se divida. Esta es la idea fundamental. El espíritu es indivisible. El jueves pasado se nos remitió al ítem 2 de la introducción del libro de los espíritus, en donde Kardec habla sobre el alma, sobre el principio vital, sobre el fluido vital, focalizando sus explicaciones en la importancia de los términos. Vamos a ver porque como la respuesta en primer lugar se dirige al fluido vital, pues tenemos que traer al recuerdo algunas consideraciones para ir entendiendo, ¿no? El fluido vital es una derivación del fluido universal y es el responsable de la fuerza motriz que genera el movimiento de los cuerpos físicos. Sin él estamos delante de una materia bruta, de una materia inactiva, inerte. También contemplamos solamente el fluido por sí, él solo, sin un agente más o menos material, pues esto tampoco sería viable, ¿no? El fluido por sí solo, sin un agente, no posee vida. Este fluido vital va a ser el responsable de la animalización sí, de la materia, con lo que podemos nosotros entender, comprender esta primera frase de la respuesta de los espíritus. Ese fluido vital, vale, si lo entendéis así, es el que podría, pues se podría entender que anima cada parte del cuerpo. Un fluido que posee su origen, como hemos dicho, en el fluido universal, que va a variar entre las especies, que puede ser transmitido, que puede ser absorbido, que puede ser asimilado por el individuo, que está sujeto lógicamente al agotamiento. Bien, si lo entendéis así. Vamos a ver un poquito más sobre lo que nos dicen en relación a este fluido y los órganos. Esto ya lo estudiamos cuando hablamos de la pregunta 70. En el comentario que hace Kardec, que hemos cogido un extracto, dice, los órganos están, si así vale decirlo, impregnados de fluido vital. Dicho fluido da a todas las partes del organismo
una actividad que les permite a estas el comunicarse entre sí. Y nos pone el caso de ciertas lesiones y restablecer funciones temporariamente suspendidas. Pero, ¿qué ocurre? Cuando los elementos esenciales al funcionamiento de los órganos son destruidos o su alteración es demasiado profunda, el fluido vital resulta impotente, no es suficiente para transmitirles el movimiento de la vida. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues se mueren. Estos procesos de transmisión que a todos nos acontecen se realizan sin perjuicio de la unidad del espíritu. De esto que focalizaban en la pregunta. En ningún momento, pese a todos estos procesos de transmisión, en ningún momento resulta dividido. También nos dicen, ¿no?, en este extracto, que los cuerpos orgánicos serían entonces una especie de batería o acumulador eléctrico en el cual la actividad del fluido produce el fenómeno de la vida. Y como nosotros sabemos ya, porque lo hemos estudiado, la cesación de dicha actividad ocasiona la muerte. Entonces, hechas estas aclaraciones sobre la primera parte de la respuesta, tenemos que quedarnos con la segunda parte. Comprendemos que efectivamente, ¿no?, los espíritus somos indivisibles y constituyen una unidad que no puede ser fraccionada. No puede haber división de un mismo espíritu. Es verdad, y si recordáis, que se habló en la clase pasada de algunos matices, porque sabemos que cada espíritu es un centro que irradia. Y esto tiene unas consecuencias, tiene unas apariencias de división. Luego lo veremos, pero no lo es. El alma es un espíritu encarnado indivisible. Quedándonos con la idea principal, deduciremos que no tiene sentido ya pensar en un alma repartida, fragmentada o como lo queramos decir, por las diferentes zonas del cuerpo. Bueno, tenemos que saber también discernir, y lo haremos con más propiedad mirando hacia el origen, hacia las experiencias y la propia trayectoria, tanto de ese principio inteligente como de ese principio material explicados cuando vimos los elementos generales del universo. Por eso tiene mucho sentido y debe de ser así hacer un estudio gradual, progresivo, para ir comprendiendo las cosas con su propiedad. Y mirad, porque León Denis, en Lo Invisible, nos deja esta cuestión que he querido también traer. Dice, el yo consciente no es una creación espontánea, sino que ha constituido su personalidad por medio de experiencias sucesivas a través de una serie de existencias. Y como el organismo físico actual, este que tenemos, no ha participado en esas experiencias, es evidente que el espíritu no puede ser considerado como resultado de ese organismo que ha existido antes que él y les sobrevivirá. De esto podemos entender que el alma en su unidad transita por cuerpos perecederos que mantienen unas funciones unidas, vitalizadas por ese fluido, pero acabado el fluido, todas las funciones cesan, sus partes no responden, el cuerpo se agota, se desagrega, mientras que el alma permanecerá unida e inmortal. Y continúa diciendo, de este modo, la teoría espírita se desprende con toda su fuerza y lógica de un conjunto de hechos que ella únicamente puede explicar. El alma se revela en ella
con independencia del cuerpo, con una entidad indivisible, con su propio yo lentamente constituido a través de los años con ayuda de materiales que conserva latentes en sí misma y cuya posesión recobra en estado de desprendimiento, ya sea durante el sueño, el trance o la muerte. Esto explica lo que decíamos antes, tanto los fenómenos de emancipación del alma, estos fenómenos de emancipación del alma, sin contemplar una división literal de ella, y los fenómenos, por supuesto, de después de la muerte. Bueno, vamos a pasar a la 140, en la que, bueno, pues Carde dice, con todo hay espíritus que han ofrecido esta definición que nos lleva, perdón, a la subdivisión. Y contestan, los espíritus ignorantes pueden tomar el efecto por la causa. Es cierto que si hablamos de aquello que han transmitido los espíritus, nos podemos encontrar todo tipo de explicaciones. Cada uno de ellos, al igual que nosotros hacemos, hablará según sus conocimientos. Incluso teniendo buena intención, los comunicadores no dejarán de tener más o menos idea de las cosas que están exponiendo, ¿no? Entonces, pues pueden errar o pueden, como pone aquí, tomar el efecto por la causa. Pero nos va a pasar, nos pasa a nosotros también. Hablamos concretamente sobre este tema del alma con muchas personas y cada una tiene una idea de lo que es. Y realmente llegamos a ver afirmaciones que llevan a mucha confusión. En fin, que es necesario que indaguemos sobre todos estos estudios, sobre todas estas enseñanzas, para poder llegar a nuestras conclusiones, porque estamos hablando de nosotros mismos. Entonces, bueno, pues Kardec hace este comentario muy acorde con el que hemos puesto a la respuesta 70, ¿no? A la cuestión 70 del libro de los espíritus. Dice, el alma obra por intermedio de los órganos y estos se hallan animados por el fluido vital que se reparte entre ellos con mayor abundancia en aquellos que constituyen los centros o focos del movimiento. Aquí habla de un reparto de ese fluido, de alguna concentración en diferentes zonas que demandan de él. Y yo, pensando en esto, decía, es como un padre o una madre que ama, atiende, prodiga cuidados a la vez a sus hijos según sus necesidades, a los hijos que tenga a su cuidado, sin llegar a subdividirse. Bueno, esto habría también que analizarlo, ¿no? Pero bueno, entendéis, a subdividirse, a multiplicarse como individuos. Bueno, y continúa diciendo, pero esta explicación no conviene al alma si se la conceptúa como el espíritu que habita el cuerpo durante la vida y lo deja al sobrevenir la muerte. Y ahora sigue una pregunta muy interesante y aclaratoria, porque vemos cómo se habla y se representan esas capas exteriores rodeando al cuerpo físico, se van dibujando, se van estudiando así, y por qué nos permite visualizar esos cuerpos más sutiles. Y también, por otra parte, pues solemos decir, el alma está aprisionada en el cuerpo. Las fibras del alma, es una expresión que utilizo mucho, em, parece como que la situamos dentro, ¿no? Por una parte lo colocamos exterior y por la otra parte la colocamos dentro, la comprimimos en esta materia, hablamos del interior, de lo profundo, quizás yo creo que sea porque así visualizamos mejor el concepto de esencia. Conforme a esto, pues viene esta pregunta, la 141, que dice, ¿hay algo de verdad en la opinión de quienes piensan que el alma es exterior y circunda al cuerpo? Y esta es la respuesta que se obtiene.
El alma no se encuentra encerrada en el cuerpo como el pájaro en la jaula. Ella irradia y se manifiesta fuera de aquel, al menos al modo de la luz a través de un globo de vidrio, o como el sonido en torno de un centro sonoro. Así pues, se puede decir que el alma es externa, pero no por ello será la envoltura del cuerpo. El alma posee dos envolturas. La primera sutil y leve, que tú llamas perispíritu. Le dice esto porque perispíritu es el nombre que pone Kardec. La otra grosera, material y pesada, que es el cuerpo. El alma constituye el centro de las dos envolturas, así como la pepita o almendra en el carozo, según ya manifestamos. Esto ya lo explica. A mí esta respuesta se me queda un poquito así como confusa, ¿no? Pero me he ido a qué es el espiritismo, que también, igual que teníamos un apartado que era del alma, del espíritu, de los espíritus, hay otro que se llama del alma. Y me parece que queda mucho más claro aquí. Dice, ¿dónde reside el alma? Y explican, el alma no está, como generalmente se cree, localizada en una parte del cuerpo. Esta respuesta nos va a valer para todo lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Forma con el perispíritu un todo fluídico, penetrable, que se asimila a todo el cuerpo con el que constituye un ser complejo, del cual no es la muerte hasta cierto punto más que el desdoblamiento. Y nos pone unos ejemplos. Dice, figurémonos dos cuerpos semejantes, penetrados el uno por el otro, confundidos durante la vida y separados después de la muerte. Muriendo, uno es destruido y el otro persistente. Durante la vida, el alma obra más especialmente sobre los órganos, y aquí introduce algo interesante, del pensamiento y del sentimiento, porque aquí nos va a hablar de órganos más potentes para estas manifestaciones, ¿no? Y dice, es a la vez interna y externa, es decir, que irradia al exterior, puede hasta aislarse del cuerpo, transportarse lejos de él y manifestar su presencia, como lo prueban la observación y los fenómenos sonambúlicos. Estos fenómenos de emancipación del alma tan interesantes y que vamos a experimentar todos de una manera o de otra. Vamos con esta pregunta 142. Voy a repetir. ¿Qué decir de esta otra teoría según la cual el alma en el niño se completa en cada periodo de la vida? Y vamos aquí a ver otra vez esta afirmación. El espíritu es solo uno. Está entero en el niño así como en el adulto. Lo que se desarrollan y se completan son los órganos o instrumentos de las manifestaciones del alma. Una vez más, se confunde el efecto con la causa. Es un tema muy interesante. Vamos a estudiar este tema que habla sobre la infancia a partir de la pregunta 349 y veremos allí cómo el espíritu que anima el cuerpo de un niño pues puede estar tan desarrollado o más que el adulto, también menos, ¿no? Dependerá de las experiencias anteriores. Y en cuanto a la vida en el cuerpo físico, también veremos cómo solo la condición de los órganos de que dispone intervendrá en su manifestación. Lógicamente, en las etapas más tiernas, más prontas de esa infancia, el alma obrará en virtud del instrumento en cuya ayuda con cuya ayuda puede exteriorizarse, ¿no? Pero siempre entenderemos ese espíritu como una individualidad completa, íntegra. Muy bien, pues vamos ahora con la 143. ¿Por qué todos los espíritus no definen al alma de la misma manera? Bueno, también nos lo han dicho antes, los espíritus no están todos igualmente ilustrados acerca de estas materias.
los hay todavía limitados, que no comprenden las cosas abstractas. Sucede lo mismo con los niños. Este es muy buen ejemplo, ¿no? Hasta que no llegamos a un momento de desarrollo, no comprendemos algunas cosas, ¿no? En cuanto al tema del alma, eh, mm, oímos todo tipo de teorías, de pensamientos, de ideas, también a veces algunos disparates que nos pueden parecer a nosotros, porque cada uno expresamos según lo que creemos, lo que hemos estudiado, lo que comprendemos o también lo que imaginamos. En algunas cosas o en muchas pues somos infantes, no tenemos suficiente madurez. Y en otras pues nos creemos que ya pues lo hemos aprendido todo y nos quedamos ahí y caemos en verdaderos errores. ¿Por qué? Por no hacer el esfuerzo de superar los egos y los condicionamientos y poder ir más allá. Nos quedamos muy limitados. Y por eso dicen esto, ¿no? Existe asimismo espíritus pedantes o pseudo sabios que hacen ostentación de palabras para imponerse. Y eso también pues, nos pasa a nosotros, os pasa a vosotros. Por otra parte, los mismos espíritus esclarecidos pueden expresarse en términos diferentes que en el fondo tienen el mismo valor, sobre todo cuando se trata de cosas que vuestro lenguaje es incapaz de traducir con claridad. Se requieren metáforas y comparaciones que vosotros tomáis por la realidad. Esta dificultad de nuestro lenguaje hace que los espíritus busquen recursos que a veces nosotros malinterpretamos o no sabemos dimensionar, porque hay una gran dificultad para trasladar algunas cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que la siguiente pregunta tiene mucho también que ver con esto, ¿no? Porque Allan Kardec pregunta qué se ha de entender por el alma del mundo. Esto es algo mm, habitual que oímos. Y bueno, pues dicen ellos, es el principio universal de la vida y de la inteligencia de donde nacen las individualidades. Pero quienes se valen de estas palabras muchas veces ni se comprenden a sí mismos. El vocablo alma es tan elástico que cada cual lo interpreta según su fantasía. Fijaros porque aquí están preguntando por el alma del mundo. Si nosotros nos vamos a nuestra RAE, mundo en su primera acepción significa conjunto de todo lo que existe. Y como sinónimos nos ponen universo, cosmos, creación. En francés también lo he buscado, porque lo sepa, pero también en la primera acepción pone conjunto de cosas y seres existentes. Entonces está preguntando aquí por el alma del mundo y entonces por eso dice es el principio universal de la vida y de la inteligencia de donde nacen las individualidades. Puede ser muy interesante que debatamos todas estas cuestiones en la clase siguiente que vamos a hablar. No, va a ser una clase abierta para todos nosotros donde desgranemos estas respuestas, ¿no? Pero ahora, porque si no, no avanzamos, vamos a otro término, porque van al alma, el alma de la tierra. Dice, en ocasiones se ha atribuido a sí misma un alma a la tierra. Hay que entender por esto a la Tierra como planeta. Hay que entender por esto al conjunto de los espíritus abnegados que encaminan vuestras acciones por la senda correcta cuando les hacéis caso y que en cierto modo son los encargados de la ejecución del pensamiento de Dios en vuestro mundo. Esto del alma de la tierra lo analiza también Kardec en la Génesis. En la Génesis, en el capítulo 8, cuando habla de las teorías sobre la formación de nuestro planeta, en la narración, bueno, habla sobre diferentes teorías. En la narración de la teoría de la incrustación se menciona varias veces esta expresión. Y Kardec dedica un apartado al final del capítulo. Bueno, voy a extraer algunos párrafos de su análisis porque nos vienen muy bien para la clase de hoy, remarcando cosas que estamos diciendo, ¿no? Bueno, el alma de la tierra en la Génesis. Al comienzo del ítem 7 va a dejar claros
algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, que el desarrollo orgánico siempre está en relación con el desarrollo del principio intelectual y que el organismo se completa a medida que se multiplican las facultades del alma. En la escala orgánica nos dice la escala orgánica acompaña constantemente en todos los seres la progresión de la inteligencia, desde el pólipo hasta el hombre. Y no podría ser de otro modo, dado que el alma precisa un instrumento adecuado a la importancia de las funciones que le corresponde desempeñar. Entonces plantea una pregunta para ilustrar y para desarrollar un poquito lo del alma de la tierra. Dice, ¿de qué le serviría a la ostra la inteligencia del mono sin los órganos necesarios para su manifestación? Por lo tanto, si la tierra fuese un ser animado que sirve de cuerpo a un alma especial, dicha alma debería ser, por efecto mismo de su constitución, aún más rudimentaria que la del pólipo, puesto que la tierra no tiene siquiera la vitalidad de la planta, mientras que por el rol que le atribuyeron a ese alma, hicieron de ella un ser dotado de razón y del más absoluto libre albedrío, un espíritu superior en suma, algo que no es racional, pues ningún espíritu ha estado menos dotado ni más aprisionado. Entendida en ese sentido, la idea del alma de la tierra debe por consiguiente quedar registrada entre las concepciones sistemáticas y quiméricas. Pero seguido a este razonamiento que hace, Kardec da su opinión de lo que sería el alma de la tierra y dice, como alma de la tierra, podemos entender con mayor racionalidad el conjunto de los espíritus encargados de la elaboración y de la dirección de sus elementos constitutivos, lo que ya supone un cierto grado de desarrollo intelectual. O mejor aún, alma de la tierra es el espíritu, está dando su opinión, lo que él cree, es el espíritu a quien se ha confiado la elevada dirección de los destinos morales y del progreso de sus habitantes, misión que no puede ser confiada más que a un ser eminentemente superior en conocimiento y en sabiduría. En tal caso, ese espíritu no es, hablando con propiedad, el alma de la tierra, porque no se encuentra encarnado en ella ni subordinado a su estado material. Este tema es muy interesante y podéis leer mucho más en la Revista Espírita de septiembre de 1868. Aquí trata dos temas, uno relacionado con el aumento o disminución del volumen de la Tierra y otro del alma de la Tierra, ¿no? ¿Qué ocurre en este relacionado con el aumento o disminución del volumen? Kardec contesta a un lector que hace referencia a este asunto y plantea pues una serie de dudas, ¿no? Y Kardec, bueno, pues le responde, ya os digo, de una manera muy interesante, haciendo, bueno, plasma el conocimiento que él tiene e incluye una respuesta que viene, bueno, incluye en la respuesta que da este lector una comunicación de Galilei opinando sobre el particular. Y Galileo nos habla de tres periodos en los cuales puede dividirse la existencia de los mundos interesantísimos que no vamos a traer aquí, pero son muy interesantes. Y de todo esto se pasa a hablar del alma de la tierra. Y después de ello, va a decir Kardec que sobre el asunto del alma de la tierra que viene aquí en la Génesis, en la revista de 1868, él dice que se han recibido numerosas comunicaciones de diversos espíritus sobre esta temática. Y nos trae una muy interesante que vamos a leer hoy aquí.
porque también tiene que ver con todo el tema que estamos hablando. Mirad, la voy a ir leyendo. La Tierra no tiene un alma que le pertenezca particularmente, porque no es un ser organizado como los que están dotados de vida. En ella hay millones de almas que son los espíritus encargados de su equilibrio, su armonía, su vegetación, su calor, su luz, sus estaciones y de la encarnación de los animales, la cual supervisan, así como la de los hombres. Es que, qué bonito, ¿no? Esto no quiere decir que tales espíritus sean la causa de estos fenómenos. Eso sí, los presiden como los funcionarios de un gobierno presiden cada uno de los mecanismos de la administración. La Tierra, cambio la diapositiva, la Tierra ha progresado en la medida de su formación, progresa siempre sin detenerse jamás hasta el momento en que haya alcanzado el máximo de su perfección. Todo lo que en ella es vida y materia progresa al mismo tiempo, porque a medida que se realiza el progreso, los espíritus encargados de velar por ella y sus productos también progresan mediante el trabajo que les incumbe o ceden su lugar a espíritus más adelantados. En ese momento, refiriéndose al momento en el que se recibe la comunicación, que es 1862, pero evidentemente, pues también lo hacemos extensible a nuestro tiempo, la Tierra está llegando a la transición del mal al bien, de lo mediocre a lo bello. Desde luego, si analizamos todas estas palabras, vamos a obtener muchísima información. Y aquí trae otro concepto más. Dios, creador, es el alma del universo, de todos los mundos que gravitan en lo infinito, y los espíritus que en cada mundo están encargados de ejecutar sus leyes son los agentes de su voluntad, bajo la dirección de un delegado superior. Otra información, ese delegado pertenece necesariamente al orden de los espíritus más elevados, porque sería una afrenta contra la sabiduría divina suponer que ésta pudiera cederle a la fantasía de una criatura imperfecta el cuidado de velar por el cumplimiento del destino de millones de sus propias criaturas. Fijaros cómo ha desarrollado este espíritu este concepto del alma de la tierra. Pero van más y le hacen preguntas. Y estas son las preguntas que, bueno, que le plantean. Los espíritus encargados de dirigir y elaborar los elementos constitutivos de nuestro globo pueden encarnarse sin duda, porque en el estado de encarnación, dado que ejercen una acción más directa sobre la materia, pueden hacer lo que como espíritus les resultaría imposible, así como hay determinadas funciones que por su naturaleza incumben más especialmente al estado espiritual. En cada estado se les encomiendan misiones particulares. Qué interesante, ¿no? Esto con respecto a la naturaleza. ¿Acaso los habitantes de la tierra no trabajan para su mejoramiento material? Considerad, pues, que todos los espíritus encarnados han recibido el encargo de hacerla progresar, a la vez que ellos mismos progresan. Esa colectividad de inteligencias encarnadas y desencarnadas, incluido el delegado superior, constituye, a decir verdad, el alma de la tierra, de la que cada uno de vosotros forma parte. Encarnados y desencarnados son las abejas, somos las abejas que trabajan en la edificación de la colmena bajo la dirección del espíritu jefe. Él es la cabeza, nosotros son los brazos. Y la última pregunta es, ¿ese espíritu jefe también puede encarnarse? Sin ninguna duda, si recibe la misión de hacerlo. Y eso ocurre cuando su presencia entre los hombres es considerada necesaria para el progreso. Y lo firma uno de vuestros guías espirituales. Me ha parecido muy bonita esta comunicación, bueno, y la he podido traer acorde a esa pregunta relacionada con el alma de la tierra. Vamos un poquito de prisa, que si no, no nos da tiempo. 145. ¿Cómo es que tantos filósofos antiguos y modernos han discutido durante tanto tiempo sobre la ciencia psicológica sin haber llegado a la verdad?
Bueno, aquellos hombres fueron los precursores de la doctrina espírita eterna. Prepararon el camino y puesto que eran seres humanos han podido equivocarse porque confundieron sus propias ideas con la verdad. Pero sus mismos errores, mostrando lo verdadero y lo falso de sus doctrinas, ponen en evidencia aquella. Por lo demás, entre tales errores se encuentran grandes verdades que un estudio comparativo puede haceros comprender. Y tenemos ejemplo muy claro cuando Kardec trae el resumen de la doctrina de Sócrates y Platón en el Evangelio según el Espiritismo y ahí analiza 21 principios profesados por Sócrates y en esos principios va a ir haciendo Kardec un análisis que justifica, ¿no?, el por qué lo incluye ahí. Por ejemplo, solamente el primero nos dice: el hombre es un alma encarnada. Antes de su encarnación, el alma existía unida a los arquetipos primordiales, a las ideas de lo verdadero, del bien y de lo bello. De ellas se separa al encarnar y recordando su pasado, está más o menos atormentada por el deseo de volver a él. ¿Qué nos están enunciando aquí? Muy claramente la distinción y la independencia del principio inteligente y del principio material. Está hablando de la doctrina de la persistencia del alma, de la vaga intuición de ella conservamos, del otro mundo al cual vamos a ir aspirando. Nos está hablando de la supervivencia del cuerpo, de su salida del mundo espiritual para volver a encarnar y de ese regreso al mundo verdadero después de la muerte. Bueno, pues aquí hace un análisis grande hablando de estos precursores, ¿no?, del espiritismo. Vamos con las 146, las voy a leer seguidas. ¿Tiene el alma una sede determinada y circunscripta en el cuerpo? No, pero reside más particularmente en la cabeza, en los grandes genios, en todos aquellos que piensan mucho, y en el corazón, en aquellos otros cuyos sentimientos y acciones son beneficiosos para la humanidad toda. ¿Qué pensar de la opinión de quienes sitúan el alma en un centro vital? Equivale a decir que el espíritu habita más bien esa parte de nuestro organismo porque allí confluyen todas las sensaciones. Los que la sitúan en lo que consideran el centro de vitalidad la confunden con el fluido o principio vital. Con todo, se puede afirmar que el asiento del alma reside con más particularidad en los órganos que sirven a las manifestaciones intelectivas y morales. Estas respuestas en cuanto a la sede del alma en el cuerpo proporcionan pues un tema muy interesante para hablar y lo podemos dejar para nuestro diálogo de la semana que viene. Podemos traer a debate la glándula pineal, estos microtúbulos alojados en las células cerebrales investigados ahora mismo dentro de la teoría cuántica de la conciencia. Podemos hablar de todo esto, pero me gustaría, porque nos quedamos sin tiempo, fijarnos, ¿no?, en esta afirmación que hacen al final sobre el asiento del alma. Yo entiendo esto que dicen los espíritus, reside, ¿no? Volvemos a la carencia de los términos. Nosotros tomamos muchas veces la expresión de poner el alma. Ponemos el alma en lo que hacemos de convicción o de corazón. Focalizamos la voluntad, el esfuerzo, la conciencia de las cosas, de los actos, los pensamientos, los sentimientos. Y esto de alguna manera, pues, nos hace brillar, nos conecta con ese mundo espiritual, haciéndonos partícipes de lo superior que hay en todo, mediante pues esos órganos de manifestación de las facultades por las cuales nos desarrollamos, como hemos dicho antes, ¿no?, intelectual y moralmente. Hay un libro que sabéis que me gusta mucho, que es de León Denis, El espiritismo de las fuerzas radiantes, donde traslada explicaciones de los espíritus hablando de estas radiaciones que se intensifican en nuestro ser cuando trabajamos en él. Entonces, el asiento del alma, esa confluencia de sensaciones, es fruto de los logros intelectuales y morales de cada uno
y que nos van a conectar con lo alto. Y como no me va a dar tiempo, quería leeros un extracto de este libro. Voy a leer un poquito solo para terminar. Dice, es preciso en relación, ¿no?, a toda esta conexión y con Dios, la conexión de nuestro ser, nuestro alma, el cuerpo, los órganos, todo. Es preciso recordar que el pensamiento se exterioriza por radiaciones en armonía con su propia naturaleza. Cuanto más elevada es esta naturaleza, más potencia y brillo adquieren las radiaciones. El foco cerebral, de donde escapan esas radiaciones, se corresponde con todos los centros nerviosos que en su conjunto constituyen el polo negativo, mientras que el polo cerebral representa el polo positivo. La voluntad pone en movimiento todo ese aparato vibratorio y con primacía la idea que ilumina todo el sistema es la fe en Dios. A consecuencia de la evolución del ser, su creencia en una causa suprema se concretiza y esa fe radiante impregna sus fluidos. Su comunión con el gran foco universal se hace más íntima y más profunda. Por eso, por eso dice que la incredulidad constituye un obstáculo para todo rayo divino, ¿no? Y dice que cuando nuestro pensamiento nos habla a los encarnados, es suficientemente puesto en acción, vuestros efluvios vistos desde el espacio nos parecen velar en parte vuestros cuerpos carnales. Desde el cerebro, hemos dicho, parten radiaciones formadas por la reacción de dos fuerzas, positiva y negativa. Cuanto más puros sean los efluvios, tanto más fácil y completa será la combinación. Cuando un desencarnado desea comunicarse con un habitante de vuestra tierra, procura accionar por sus fuerzas intuitivas el aparato vibratorio que hay en él. Si el sistema es relativamente perfecto, habrá equilibrio en los fenómenos y la comunión del pensamiento quedará realizada. Cuanto más ardiente sea la fe del investigador, cuanto más sincera y esclarecida, más susceptible será de recibir los destellos del foco divino. Pero si es material, pese a la buena voluntad de las almas del espacio, los dos polos no podrán actuar de modo equilibrado y la proyección de los fluidos será imperfecta o su calidad será inferior. Ahí tenéis la síntesis del magnetismo humano. En realidad, al final, conocer el alma, conocer lo que significa estar encarnado, conocer la acción de esos fluidos sobre nuestro organismo, la acción de los pensamientos, la acción de todo el conjunto que somos, que formamos, es conocer nuestro papel en el universo y nuestra relación con Dios. Por eso no tenemos tiempo suficiente, pero debemos de poner todo el empeño en el estudio, en la reflexión sobre el alma. Pues nada, con eso daros las gracias y seguimos hablando de ello la semana que viene.